Podemos hablar de nuestro Jikook, contando su vida militar juntos en los capítulos de Are You Sure? Porque sinceramente hay cosas que, aunque las cuenten con humor o lo digan de manera casual, transmiten una cercanía y una atención mutua que no se puede ignorar. Primero hay pequeños detalles que de verdad no se pueden ignorar cuando uno sigue a Jimin y Jungkook desde hace tanto tiempo. Detalles que parecen simples, pero que en realidad dicen muchísimo sobre la dinámica que ellos mismos transmiten. Todo empieza con algo tan cotidiano como verlos cocinar y lavar platos juntos en Are You Sure? Ese pequeño intercambio donde Jimin, mientras lavaba los platos y Jungkook estaba cocinando, suelta casi sin pensarlo. Así éramos en el ejército. Jungkook cocinaba y yo lavaba los platos. Lo dice con una naturalidad tan suave, tan espontánea, como quien recuerda algo que era parte de su rutina compartida. Algo que no se esforzaban en ocultar, porque simplemente era lo suyo. Hacer todo en conjunto, uno completando lo que el otro empezaba, como si hubieran desarrollado un ritmo propio desde hace años. Y luego está lo que dice Jungkook después de comer cuando ya están relajados y satisfechos, y él comenta: en el ejército yo alimentaba a Jimin. Esa frase, aunque corta, lleva una carga enorme porque nos recuerda todas esas pequeñas historias que ellos mismos han contado antes. Que Jungkook, incluso en los días más difíciles del servicio, buscaba la manera de prepararle cosas a Jimin, cocinarle algo que supiera que le iba a gustar, como si fuera su forma silenciosa de cuidarlo, de aliviarle un poco el cansancio, de hacerlo sentir cómodo en un entorno donde nada es fácil. Es una preocupación que se siente natural en él, casi automática. Porque es algo que ha tenido siempre, esa atención exagerada hacia Jimin, como si quisiera asegurarse de que cada cosa que él pruebe, haga, viva, le genere un momento bonito dentro de todo lo que estaban pasando. Y esto no es algo nuevo, porque hasta hoy Jungkook sigue teniendo esa misma actitud con la comida. Siempre pendiente, siempre buscando que Jimin disfrute, que no se quede con hambre, que coma algo rico. Jimin incluso lo contó en plan divertido, como riéndose de la contradicción tan clásica entre ellos. Jungkook diciéndole que debían ponerse a dieta, pero luego llevándolo a comer algo que claramente sabían que no iba a ser light. Pero eso muestra algo tan profundo sin necesidad de palabras, que Jungkook conoce a Jimin, sabe lo que le gusta, sabe lo que le da felicidad, y por más que hable de disciplina o hábitos, al final siempre termina cediendo, porque ver a Jimin disfrutar es más importante para él. Hablemos del momento donde Jimin cuenta aquella experiencia tan específica. Jimin explicó que en el ejército existe un entrenamiento llamado KCTC, que básicamente es un entrenamiento extremo donde no puedes bañarte durante 2 semanas, no duermes como deberías, no hay baños, estás en montañas completamente aislado, sin nada alrededor y con lluvia constante. Es un ambiente muy duro, desgastante, donde literalmente estás sobreviviendo más que viviendo. Según contó, durante esa experiencia, él no pudo bañarse por 5 días, y cuando por fin llegó el momento, él estaba en un estado donde lo único que quería era sentir agua limpia corriendo por su cuerpo. Entonces, cuando por fin entró a bañarse con los demás soldados, empezó a frotarse el cuerpo con muchísima fuerza, casi como si quisiera arrancarse de encima toda la suciedad acumulada, todo el cansancio, todo el agobio de esos días. Fue ahí cuando sintió algo que describió como un pinchazo, una descarga, una sensación súbita que lo obligó a alzar la mirada. Y cuando levantó la vista, ¿a quién vio? A Jungkook. Ahí estaba él, comiendo sus raciones mientras lo observaba, como si nada más le importara en ese momento. Jimin contó que al verlo ahí parado mirándolo fijamente, se quedó sorprendido. Y ambos terminaron riéndose porque Jimin estaba tan metido en su proceso de bañarse que parecía que se estaba exfoliando la vida entera.
Jungkook, entre risas, añadió que Jimin realmente se estaba refregando con mucha fuerza, lo que volvió a hacer que todos se rieran. Pero lo interesante es cómo lo dijo, porque no era una simple observación. Era como si Jungkook hubiera estado memorizando cada detalle, como si hubiera notado exactamente cómo Jimin se movía, la expresión en su cara, la intensidad con la que intentaba sentirse limpio después de 5 días sin bañarse. Y Jimin, mientras se rascaba así y miraba hacia arriba, dijo que solo veía a Jungkook, como si el resto del baño, los otros soldados, el ambiente entero hubiesen desaparecido y solo quedaran los dos sosteniéndose la mirada. Esa parte es la que a mí me parece de novela, porque lo describen como una escena donde el fondo se difumina y la atención queda centrada en una sola persona. Jungkook comentó que había estado mirándolo durante un rato, y Jimin dijo que pensaba que todos estaban observándolo. Pero Jungkook lo corrigió enseguida. No, los demás no. Lo que pasaba es que Jimin era el que estaba justo en el centro, frotándose como si se estuviera peleando con el agua, completamente concentrado, y por eso llamaba tanto la atención. Pero nuevamente, Jungkook fue el que más detalles dio, el que más se acordaba de la escena, el que podía describirla con precisión, como si hubiera estado ahí exclusivamente para verlo a él. Luego Jungkook explicó que los otros soldados estaban tímidos, dudosos, casi incomodados por la situación, mirando hacia los lados, manteniendo distancia. Pero Jimin estaba ahí, en el centro, sin vergüenza, sin reservas, entregado al momento, y eso provocó aún más risas entre ellos y el staff. Pero lo verdaderamente revelador viene después, cuando Jungkook admite que se sintió un poco mal al ver a Jimin así. Dijo que le pareció lamentable, que no esperaba presenciar algo como eso. Y ahí es donde entra ese toque romántico sutil pero muy claro. Jungkook conoce a Jimin, sabe lo delicado que es con su higiene, con su cuidado personal, sabe lo mucho que significa para él sentirse limpio, sentirse presentable, sentirse bien consigo mismo. Y verlo así, en una situación tan extrema, vulnerable, incómoda, sin poder hacer nada más que mirar, obviamente le generó un sentimiento fuerte. No lo dijo con drama, no lo dijo con tristeza, lo dijo con esa mezcla de risa y compasión que sale cuando te importa una persona. Y Jimin solo terminó riéndose, como siempre hace cuando Jungkook muestra ese tipo de preocupación tan transparente, esa forma tan suya de dejar claro que estaba pendiente, que lo vio todo, que no podía evitar fijarse en él. Sé que puede sonar exagerado, pero a mí me parece muy significativo cómo ambos describen estas cosas. Siempre que cuentan situaciones así, mencionan que cuando están en momentos intensos, extremos o incómodos, de alguna forma terminan fijándose el uno en el otro como si el resto se desvaneciera. Eso no es algo que uno diga porque sí. Habla de una conexión donde el otro se vuelve un punto de referencia, donde el otro es la figura que te sostiene la mirada, la que destaca entre todos, la que percibes incluso cuando estás concentrado en otra cosa. Y también me parece adorable cómo Jungkook podía ver a Jimin bañándose mientras él comía sus raciones, como si fuera lo más normal del mundo, estando ahí quieto, atento, casi analítico, recordando cada gesto. Y por más que la gente quiera decir había otros soldados, ellos mismos dejan claro quién estaba mirando a quién. El punto no es cuántas personas había alrededor, sino en quién estaban puestos los ojos. Y en este caso, los ojos de Jungkook estaban 100% sobre Jimin. No lo ocultó, no lo negó, no lo minimizó, lo contó tal cual. Estaba ahí, observándolo. Jimin, por su parte, dijo que sintió la mirada de Jungkook tan fuerte que le recorrió el cuerpo como un pinchazo, como una corriente eléctrica. Eso no se siente cuando alguien cualquiera te mira. Eso pasa cuando la persona que te mira es alguien importante, alguien con quien tienes una conexión particular, alguien cuyo contacto visual te atraviesa de verdad.